el día de hoy una temática que es fundamental y crucial en el presente y en el destino de las naciones, del mundo, como lo es la educación inicial. Para poder abordar esta temática desde una perspectiva integral, es muy importante hacer un recorrido breve y sintético histórico de cómo nació hasta los actuales momentos este nivel educativo. Comenzó donde los pueblos originarios, las familias, las comunidades asumían estos procesos de crianza, donde el desarrollo de las habilidades era lo fundamental, aunado a la formación espiritual de estos niños y estas niñas. Posteriormente, es desarrollado la infancia como institución y de manera particular la educación infantil. El énfasis era la salud, era la protección, pero la perspectiva era de beneficencia. Existe un movimiento pedagógico que vino a nutrir como la Escuela Nueva, donde pensadores fundantes como Comenio, Pestalozzi, Froebel vinieron a nutrir todas esas experiencias y donde la formación fue mucho más trascendente que el cuidado, como asumimos con los principios fundantes en la actualidad, como lo son que el niño es un sujeto activo en los procesos de aprendizaje, la importancia de la familia, la importancia de arrancar desde el nacimiento los procesos educativos y donde el juego ocupa un lugar preponderante y fundamental. Esta institución fue consolidada en una siguiente etapa donde el kindergarten y la formación de la maestra kindergartenina se comenzó a avanzar y a consolidar. Aquí, en este momento, comenzó a fortalecerse las experiencias formales a lo largo del mundo, donde las escuelas, los jardines infantiles comenzaron a surgir con esta concepción. Esto, por supuesto, no se quedó allí. Existe una divergencia en los 5 continentes en el avance de todas estas etapas, pero no se quedó. ¿Por qué? Porque las naciones tienen urgencias sociales, económicas, políticas, y eso vino a nutrir las experiencias y la apertura de no solo opciones formales en la educación inicial, sino de opciones no convencionales e informales que se adecuaran a esas particularidades y singularidades de las naciones. Esta etapa viene nutrida con una etapa de reordenamiento, ampliación y afianzamiento de la educación inicial hasta llegar a los actuales momentos. Ya no solo tenemos las opciones formales de educación inicial que conocemos hoy en día, que sean únicas y homogéneas, sino que cada país ha desarrollado proyectos, programas, planes que le dan una particularidad para poder ocuparse de los niños y de las niñas de esta manera tan importante. Es fundamental también poder entender cómo la denominación de educación inicial ha venido a surgir varias perspectivas. Al inicio era considerada como educación primaria, como una extensión de la educación básica posterior y como una misma continuidad. Posteriormente se denominó preescolar y actualmente existen múltiples denominaciones de la educación inicial en el mundo: educación parvularia, educación de las primeras infancias, educación preescolar, pero lo más importante allí es entender que es una etapa única e irrepetible, que es una etapa con una característica bien particular, que comienza antes del nacimiento hasta el ingreso a educación básica o hasta los 6 años aproximadamente, que existen diferentes maneras de abordarla en los 5 continentes y que no existe una sola forma de denominarla, que tiene una perspectiva que no es solo pedagógica, sino que tiene unas razones que son históricas, que son sociales, que nutren, por supuesto, también lo pedagógico y que nos establecen y nos abren nuevas perspectivas de lo que nosotros queremos a partir de ahora asumir como el debate actual de la educación inicial. En la dinámica actual del debate de la educación inicial es muy variada, pero parte o debemos evocar algunos elementos del debate que aparentemente ha sido superado. Aspectos en los cuales, como 1, la consideración del nivel como una etapa adultocéntrica en contraposición a esta concepción de nivel como etapa única y repetible en concordancia con las dinámicas socioculturales. 2, la consideración fragmentada del niño y de la niña frente a la integralidad de su desarrollo y de su aprendizaje. Y 3, superar esa concepción paradigmática que, aunque a nivel legal ha sido superada, sigue subyacente en cuanto a que es objeto de derecho frente o en contraposición al paradigma del niño como sujeto de derecho. Estos elementos pudieran enmarcar y deben resolverse para poder asumir con posturas no solo mucho más reflexivas, sino también transformadoras de la educación inicial.
¿Cuáles son estos aspectos del debate que nos inquietan? Uno, esas tendencias homogeneizadoras, no solo ya del niño, sino también de todos los procesos del nivel, planificación, evaluación, didáctica, gestión, políticas educativas, frente a las tendencias en el mundo que apuestan a la diversidad, que valoran la diversidad y que la reclaman. Dos, las tendencias que tenemos que se nutren de los aportes de las neurociencias frente a las tendencias que patologizan a las infancias, obedeciendo a intereses mercantiles y de otras organizaciones donde los derechos fundamentales de los niños no son prioridad. Otro elemento que es fundamental es las tendencias que apuestan y defienden la feminización de los agentes o de los docentes de las infancias frente a las que se abren y generan aperturas y oportunidades para la diversidad de género de nuestros formadores y formadoras de nuestros niños y niñas. Otro elemento que también es importante es la necesidad, y lo hemos visto a lo largo de las naciones, ¿dónde están las luchas en las políticas? El de la obligatoriedad de la educación en estos primeros años frente a asumir esto como un derecho, pero no generando obligatoriedad. Esto genera, por supuesto, o se traduce en cambios en la inversión social y, por supuesto, en los aportes de la justicia tributaria. Esto sigue siendo y seguirá siendo un tema en el tapete en todas las naciones y en todos los continentes. Otro elemento que nos parece que es sumamente importante y que está en el debate es que muchos asumen los procesos de inclusión. En el discurso no existe política, ni formador ni formadora, que no se asuma la política de inclusión. Sin embargo, esto se contrapone en el debate frente a posturas que son inclusivas, pero que a su vez excluyen las posibilidades al no considerar las plataformas que viabilicen estas opciones de inclusión. Tenemos también muchísimos otros elementos para la discusión y uno de ellos tiene que ver con la evaluación. La evaluación en las primeras infancias generan todo un debate en los actuales momentos. Unos que apuestan y defienden las organizaciones internacionales y que estandarizan la evaluación en estos primeros años, y otros que no solo apuestan a diversificar la evaluación y hacerla mucho más contextual y con pertinencia cultural, sino que también se repreguntan y reflexionan sobre la necesidad de no evaluar al niño, sino evaluar las condiciones que posibilitan sus condiciones plenas, como las políticas, planes y programas, y por supuesto la dinámica familiar, comunitaria y escolar. Otros elementos que están en el debate tienen que ver con las opciones formativas de los niños y de las niñas. Unas que por supuesto defienden la formalidad, las opciones únicas y formales y oficiales, y otras que enriquecen y nutren con las variaciones que interculturalmente pueden complementar y que le pueden dar esa identidad y ese sello a cada uno de los espacios. Es decir, estaríamos confrontando un currículo único para todos frente a currículos u opciones formativas que sean diversas para niños y niñas diversos. Estos elementos enmarcan a partir de ahora muchísimas opciones que es necesario complementar en estas partes propositivas. Adicionalmente, nutre este debate las opciones formativas que apuestan hacia la reproducción de las culturas existentes frente o en contraposición a esa concepción de escuela o gestión de escuela o dinamicidad de escuela que apuestan a la transformación sociocultural. Esto, por supuesto, genera un elemento a nivel mundial que se nutre con distintas voces y miradas. Con este debate nosotros podemos generar opciones propositivas. A continuación voy a mencionar algunos elementos que nos parecen fundamentales. Uno, la necesidad no solo de establecer como obligatoriedad, como educación obligatoria, la educación inicial previo a la educación primaria. Ya muchos países en el mundo lo establecen desde antes del nacimiento hasta el ingreso de educación básica, y hacia allá caminamos, no solo hacia una mayor cobertura y expansión y ampliación y afianzamiento de la educación inicial en opciones formativas, sino que también garanticen este principio primario de que todo y toda niña tiene derecho no solo al juego, sino a una educación que satisfaga y responda a sus necesidades plenas.
Otro elemento que nos parece propositivo y que es muy importante tiene que ver con el formador y la formadora. Y la apuesta, ¿cuál es la visión? Por supuesto, la profesionalización no solo inicial, sino que sea continua. Y un elemento a aportar en este sentido, y que lo hemos conversado en otros espacios, tiene que ver a considerar al docente como en el proceso de agenciamiento autopoyético. Es decir, que es muy importante que el docente asuma ese rol en los actuales y en las complejidades actuales desde procesos de su propia transformación para así poder generar transformaciones en el contexto. Otro tercer elemento que nos parece que es fundamental tiene que ver con la consideración de la pluridiversidad de las infancias. Es decir, ya no solo podemos asumir que el niño es diferente uno a otro, sino que el niño tiene diferencias intraindividuales, diferencias interindividuales, intercontextuales y por tanto las políticas, los programas y todos estos elementos que viabilizan el derecho a la educación deben responder a esta pluridiversidad de las infancias. Por tanto, estamos partiendo y dando un salto no solo de infancia a infancia, sino de identidad a identidades. Y no es un nombre vacío, sino que tiene una significación que por supuesto debe garantizar la inclusión de cada vez más niños con elementos de mayor calidad. Y un tercer elemento que nos parece que es fundamental y hacia donde apuntamos es el énfasis que debe tener cada vez mayor la prevención de la cultura de violencia que se presenta en muchísimos espacios en estos primeros años de vida. Y la propuesta es la afectualidad, es decir, la necesidad de que en los espacios escolares se puedan generar dinámicas y experiencias donde el niño y la niña puedan sentir juntos y así apostar a otro relacionamiento social, no que reproduzca lo que hemos venido haciendo, sino que lo transforme, donde el niño y niña pueda sentir empatía con el otro y que el docente, por supuesto, forme parte de este contexto. Esta afectualidad no es una mera reproducción de las emociones o afectividad que podemos ver en otras opciones discursivas y en las políticas, sino que generan y apuestan a una verdadera transformación social. Y por último, y no menos importante, es resaltar el elemento que es clave en este momento en el mundo y que tiene que ver con el abordaje de los derechos más fundamentales de los niños y de las niñas en procesos de desplazamiento, de refugio y de migración. Todo esto que hemos conversado no tendría sentido si frente a esta realidad que es compleja, nosotros podemos como agentes autopoyéticos generar opciones no solo propositivas, sino que también nos aseguremos en que nuestros niños y nuestras niñas en estas complejidades puedan ser los sujetos felices que nosotros aspiramos.